Hola a todos, buenas tardes. Estamos realizando una transmisión. Volvemos nuevamente con los conversatorios de prueba para conversar sobre el proceso constituyente. Esta vez tenemos un invitado que me siento muy contento de que esté con nosotros, que es Esteban Quirós. Esteban él es el creador de una página de Facebook que se llama El Otro Canuto, que él después nos va a contar cómo surgió y de qué se trata especialmente. Y también él es abogado, es miembro de la Iglesia Metodista de Chile y ha estado desde hace Correcto. ya harto tiempo en una campaña por visibilizar una visión de la iglesia, de las iglesias evangélicas desde una postura bien, digamos, basada probablemente en las escrituras, pero también con una mirada bien, a diferencia de lo que se piensa por muchas personas, bien progresista, por llamarlo desde un punto de vista político, pero me imagino que Esteban lo verá desde otra mirada. Esteban, primero que todo, darte las gracias por estar aquí con nosotros y darte la palabra para que tú también puedas presentarte y decirnos un poco, contarnos acerca de cuál es tu labor y cuál es el propósito de esta página, el Otro Canuto, y cuál es también la sensación que tú tienes de este proceso constituyente. Sí, bueno, muchas gracias, Fernando, por tu presentación, por la invitación también a este medio de Talagante a Prueba, por esta apertura a conversar con los distintos actores, distintos sectores que estamos trabajando en esta área, sobre todo viniendo del área de la religión, de la fe, del cristianismo, en fin, ah, como lo que se supone que yo estoy trabajando ahí haciendo. Así que sí, bueno, mi página, obviamente el nombre es llamativo, es un nombre que llama la atención tanto a la gente que no pertenece a este llamado mundo evangélico, como a las que pertenecemos dentro de él. Canuto es un nombre peyorativo que se utilizaba en contra de los evangélicos para designarlos en honor a un predicador callejero que se llama Juan Canut de Bon. Entonces, claro, es una forma peyorativa que se ha utilizado en Chile, como se ha utilizado en otros países, por ejemplo, a los luteranos les decían luteranos peyorativamente, también lo mismo a los calvinistas, a los metodistas, en fin, siempre ese, como que el nombre peyorativo del protestantismo ha terminado transformándose en una especie de identidad. Entonces, por ese motivo, nosotros utilizamos Canuto de una manera no burlesca, sino que con cierto orgullo, cierto reconocimiento a, a los sufrimientos y discriminaciones de una minoría religiosa como a la que nosotros pertenecemos. Y bueno, claro, como tú bien decías, lo que presentamos nosotros en la página, ¿por qué se llama El Otro Canuto? Bueno, porque creo que existen muchas caricaturas dentro del mundo evangélico. La prensa se encarga mucho de eso. Obviamente nosotros tenemos casos en los cuales evangélicos no se portan bien, de repente no hacen las cosas bien, como pasan en todos los grupos, y estos toman mucha visibilidad de inmediato en los medios de comunicación, pero generalmente no se da o no se muestran las otras caras en esta enorme diversidad que tiene el mundo evangélico. Entonces por eso se crea esta página con este nombre, ¿no? Porque nosotros damos a conocer elementos de la historia evangélica que son desconocidos, damos a conocer evangélicos que están haciendo obras de amor, obras de servicio y que están preocupados no de sus propios intereses, sino que de los intereses de los demás. Y bueno, también presentamos, ¿no es cierto?, en ciertos temas que son más bien polémicos dentro de nuestro mundo, presentamos posturas que están basadas, como tú bien decías, en la escritura y que parecen ser poco usuales, pero yo no diría que son tan poco usuales, sino que nuevamente está este problema de la visibilidad, de la enorme diversidad que representa el mundo evangélico y todas sus tradiciones. Ya como que nosotros no inventamos la pólvora cuando presentamos posturas más abiertas, más tolerantes, más respetuosas de la libertad de conciencia de los demás, más democráticas o tendientes a querer convivir con los demás, sino que mostramos un mundo que dentro del mundo evangélico y protestante
existe y que reclama también un espacio. Así que ese es básicamente como el fundamento de la página que nosotros tenemos. Y por eso hemos estado también hablando de este tema del proceso constituyente, porque somos personas que queremos, obviamente, no restarnos, no velar solamente por nuestros intereses, o no hablar desde el miedo, sino que hablar desde la fe, la esperanza y el deseo de encontrarse con los demás para construir un país más justo, para construir un país en que haya menos abusos, en que haya mayor democracia, mayor participación, y en definitiva todo lo que subyace a una perspectiva de amor al prójimo, de paz con los demás, en fin, lo que creo que yo que es sustancial al propio Evangelio. Súper. Esteban, primero contarte que nosotros somos un colectivo, Talagante Aprueba, que está eh, propiciando la opción apruebo en la próxima elección, en el próximo plebiscito del 25 de octubre. Y en ese marco es que te hacemos esta invitación, pensando también en la importancia que tiene el pueblo evangélico en el país, en los sectores populares, en nuestra misma comuna de Talagante. Y en ese sentido, a primera vista, o tal vez la imagen que tratan de proyectar los medios de comunicación, lo conversábamos un poco antes de partir el programa, es que se asocia a veces malamente a la iglesia evangélica con sectores conservadores y particularmente en este, tal vez de manera injusta, con la alternativa del rechazo. Entonces, pero cuando uno va más a profundizar el tema, se da cuenta que eso no es tan así. ¿Cuál es tu visión al respecto? Tú que eres de una iglesia evangélica como son los metodistas, ¿cuál es tu visión sobre sobre este tema? ¿Cómo están enfrentando las iglesias evangélicas el proceso constituyente? ¿Y cuáles son los puntos de vista que se ven adentro? Sí, esa es una muy buena pregunta. Claro, lo primero que hay que señalar con insistencia, ¿no? Es que no existe en este país lo que uno podría denominar la iglesia evangélica. Como existe, por ejemplo, la iglesia católica, que es la iglesia histórica mayoritaria, y las personas que no pertenecen al mundo evangélico tienden a pensar que tal como existe una iglesia católica, existe una iglesia evangélica con un solo líder, que podría ser el Papa o con los cardenales, en fin, arzobispos, etcétera, toda su jerarquía. La verdad que eso está muy lejos de la realidad. El mundo evangélico no es una iglesia, sino que son las iglesias evangélicas. Son muchísimas, de hecho, eh, los evangélicos somos, digamos, un grupo completo, lamentablemente muy dividido. Entonces existen muchas iglesias que son completamente independientes, que son completamente autónomas, que se diferencian bastante en sus doctrinas y en sus perspectivas y sus miradas del mundo. Entonces, existe dentro del mundo evangélico una amplísima diversidad, no solo en cuanto a lo doctrinal, sino que también a lo político. Históricamente, sin embargo, los evangélicos siempre... no podríamos decir que los evangélicos históricamente se han sustraído del ámbito de la política, eso no es efectivo. Siempre hemos estado participando de los diversos procesos políticos con diversas miradas que han podido ser antagónicas o no. Eh, Sin embargo, históricamente siempre se pregonó entre nosotros de una manera muy clara lo que es la libertad de conciencia, o sea, que cada hermano, cada miembro de las iglesias puede votar por quien le parezca mejor conforme a su propia autonomía, conforme a su propio discernimiento, siempre con su mirada cristiana, pero siempre con su mirada desde el punto de vista personal, privilegiando aquellas cosas que le parezcan más valorables, ¿no es verdad? Sin embargo, esto desde más o menos lo que fue la dictadura cívico-militar, un proceso que dividió mucho al país, el mundo evangélico también pasó por este proceso. Y existen sectores que desde entonces creen que pueden de alguna manera decir, si tú eres cristiano, si tú eres evangélico, debes pensar políticamente como yo, debes ser de derecha, debes ser pinochetista, debes votar rechazo. Esa triada. Y son personas que lo pregonan públicamente y que buscan espacios
y llaman a votar por alguien y dicen, no, vota por tal persona. También existen grupos evangélicos que han sido de izquierda y que han dicho, no, vota por este candidato de izquierda. La verdad que eso es un fenómeno muy lamentable que antes no se daba en nuestro mundo evangélico, sino que existía una amplia libertad. Si bien uno podía hacer un análisis sociológico y decir, mira, en realidad hubo un tiempo que los evangélicos siempre estuvieron del lado más progresista, porque obviamente era una minoría religiosa, y como minoría religiosa eran perseguidos por los conservadores, y por lo tanto buscaban desclericalizar el país, buscaban establecer el Estado laico. Uno podía hacer análisis de tendencia y todas esas cosas, pero no ese nivel en que existen personas que dicen ser cristiano verdadero es votar como yo te digo. Ese tipo de lógicas que son lógicas abusivas se han venido dando y se han intensificado en los últimos años. En los últimos años, y lamentablemente tienen esas posturas mucha visibilidad y son bastante arrogantes, o sea, como que te dicen, a mí me dicen, si tú no piensas, si tú no votas rechazo, si tú no eres de derecha, no eres verdadero cristiano, así es simple. Y ese tipo de cosas que son insultantes y que no son para nada muy evangélicas ni muy cristianas, son las que la gente observa, pero se alejan bastante de la realidad cuando uno conoce las comunidades, conoce a las personas que no viven discutiendo por Facebook solamente, sino que tienen una vida en la que observan que su abuelo tiene una pensión de miseria, que saben cómo es estar en lista de espera para una operación y que no te llamen, que saben cómo es el sueldo mínimo, que saben muy bien cómo el país ha crecido enormemente. Sin embargo, ese crecimiento no llega a todos, sino que a unos pocos, y se producen estas brechas de desigualdad que han visto cómo los créditos universitarios son usureros, la conciencia sobre los conflictos que esto desarrolla y la conciencia política de que estos son problemas políticos y que cristianamente, si uno analiza la ética cristiana, no puede uno estar a favor del abuso de los consumidores, no puede estar uno de abuso de poder, no puede estar uno en el abuso a las personas, no puede estar uno con la corrupción, con las personas que emiten boletas falsas, con las personas que reciben financiamiento de Banmédica, como sería el señor José Antonio Cast. Evidentemente esas personas no se dejan llevar por este tipo de discurso. Entonces, existen ciertas caricaturas, por cierto. Existe, por cierto, libertad de conciencia. Una persona que vota evangélica, que vota rechazo, para mí sigue siendo mi hermano. Una persona evangélica que vota, que es derechista, sigue siendo mi hermano, es completamente libre de hacerlo. Sin embargo, no hemos querido callar los evangélicos que creemos que debemos participar de un proceso democrático pensando no solo en nuestros intereses, no en el miedo, sino que pensando en servir a los demás, en trabajar para los demás, en convivir con las personas a pesar de nuestras diferencias. Entonces, en esa mirada creo que es lo que nosotros queremos aportar y es lo que estamos trabajando. Esteban, vamos a leer algunas preguntas que nos han llegado, o sea, unos comentarios que nos han ido llegando también para invitar también a las personas que están viendo la transmisión a que puedan también comentar y podemos ir haciendo más rica la conversación. Camilo Bustos Quintanilla dice, saludos a Esteban desde Talagante, se agradece estos espacios y su intervención respecto al pueblo evangélico. Raúl Gómez Urrutia, la caricatura que hacen de los evangélicos es algo propiciado por los medios de comunicación. Tenemos raíces históricas donde el pueblo evangélico ha estado presente, el pastor Helmut Frenz, fundador de la Vicaría de la Solidaridad, junto al cardenal Raúl Silva Enríquez. De ahí Bárbara Belén también nos pone un corazoncito y una llamita. También en esa misma línea, tú hoy día ponías en la página de Canuto que hoy día se conmemora el Día del Detenido Desaparecido y también mencionabas el caso de un detenido desaparecido que era evangélico y también ponías tú un canto que él hacía basado en el Evangelio y con mucha profundidad y conciencia social. Así que, es muchas veces injusto esta asociación que se hace. O basta solo ir al cementerio general también para darse cuenta que hay un patio o sea, perdón, al cementerio, sí, el cementerio general justamente, donde hay un patio para las personas que no profesaban la religión católica. Entonces también y que yo he ido aprendiendo también a través de tu página, donde hay ejemplos a lo largo de la historia de donde los evangélicos no han sido para nada conservadores y han tenido que dar una lucha bastante dura, primero por su reconocimiento y también
por las mismas temáticas que se discuten a nivel nacional. Sí, menciona también, como menciona Raúl, hay muchos ejemplos durante la dictadura militar y durante también otros periodos de la historia. Ahora, en términos del ciudadano de a pie, sí uno puede observar a veces que hay algunos evangélicos que tienden a de repente a caer muy fácilmente en estas campañas del terror que se lanzan a veces, ahora con el WhatsApp. ¿A qué crees tú que se debe eso, esta propensión de algunos sectores evangélicos o algunas personas a caer en estos discursos interesados políticamente? Bueno, sin duda que ese fenómeno, esa problemática obedece a fenómenos de múltiples causas. O sea, por una parte uno puede observar que existen grupos de poder que reciben financiamiento para hacer este tipo de noticias falsas, que vienen incluso del extranjero, desde los Estados Unidos, donde ahí vemos la presencia de José Antonio Cast, digamos, que está financiando grupos que inventan noticias falsas, que interpretan leyes de una manera completamente nada técnica, completamente capciosa, y siembran discursos del terror dentro del mundo evangélico que no tienen ningún fundamento ni histórico, ni político, ni jurídico, pero que miran hacia cierta miedo. Todo este tema, como por ejemplo, de con mis hijos no te metas, o sea, les dicen una cantidad de atrocidades que supuestamente se están discutiendo en el Congreso, por ejemplo, o sea, cuando se aprobó, por ejemplo, la ley Zamudio, se decía, van a meter presos a los pastores, nos van a encarcelar por predicar el Evangelio, se aprobó la ley Zamudio en pasado como 9 años y todavía no hay nadie preso por esa ley. Eh, Cuando se aprobó el acuerdo de unión civil nuevamente, nos van a hacer obligar a casar personas del mismo sexo, aunque nuestro credo no lo establece, nos van a meter presos. Pasaron 9 años y no ha pasado nada. Que la ley de identidad de género permite que los adultos se crean niños y se casen con niños. Una cantidad de cosas realmente absurdas que las dicen en serio, las transmiten una y otra vez, y bueno, apuntan a un pueblo que mayoritariamente pertenece al sector popular, a un pueblo que aún no llega a mayores capas de educación, y con eso siembran el terror en un pueblo que además le ha costado muchos años, muchos siglos casi, obtener sus derechos. Entonces, claro, este pasado de persecución que nosotros tuvimos como minoría religiosa, que fue una persecución propiciada precisamente por los grupos conservadores, no por los grupos liberales o progresistas, sino que por los grupos conservadores, sigue apareciendo, digamos, en como quien dice, la mirada de los evangélicos. Entonces, este discurso del miedo, decir vamos a perder lo que hemos ganado, en fin, que no tiene ningún fundamento, eh, es lo que prende con agua, digamos, y lo que propicia que haya gente que en verdad está muy asustada y que de alguna manera yo en mi página trato de explicarle, mira, aquí están las razones jurídicas, históricas, legales, políticas que explican por qué lo que le están diciendo no es efectivo. En ese proceso, lamentablemente, la gente no muchas veces lo siente como una ayuda, sino que como un ataque, o sea, como que dicen, no, tú te vendiste a este sistema que quiere, no sé, meternos presos, cosas así. Y ahí, bueno, hay que tener paciencia, si uno quiere tener una mirada a favor del pueblo chileno, tiene que tener la paciencia para comprender cuando de alguna manera sus propias características le hacen caer en este tipo de trampas, ¿no? Que es como cosa de las noticias falsas, o sea, no sé, de repente te llega una cadenita de WhatsApp que dice que se acabó la benzina y ha pasado que la gente sale pasivamente a cargar benzina porque se va a acabar la benzina y resulta ser cosas falsas o están secuestrando niños en no sé qué calle, en un jeep verde y la gente se asusta y está bien, o sea, cuando uno le apuntan a cosas preciadas, a cosas que valora y le dice que hay una amenaza, obviamente que se pone a la defensiva, pero nosotros obviamente desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de no tener miedo, desde la perspectiva de salir al encuentro con el prójimo y vivir con él y la perspectiva de leer y estudiar aquellas cosas
que se dicen y decir son verdaderas o no. Estamos tratando de avanzar para ayudar a la gente a poder discernir este tipo de cosas con mucho más que el miedo. Entonces, estamos trabajando en esa dirección y creemos que estamos haciendo un aporte y cada vez más personas agradecen y dicen, sí, mira, en realidad a mí me metieron susto. Mira, imagínense que cuando se aprobó la propia ley de culto, había noticias así, bueno, en ese tiempo no había redes sociales, en el 99, pero se decía, la ley de culto van a meternos presos, no sé qué historia, y también resultó ser falso. Lamentablemente la gente se olvida de las campañas del terror fracasadas, que es lo mismo que pasó con el 10%, o sea, acordémonos cuando salió un ministro de Economía diciendo que si se aprobaba el 10% nos íbamos a transformar en un país bananero, que íbamos como que Chile se iba a quemar poco más. Si se aprobaba el 10%, se aprobó el 10%, la gente está recibiendo una importante socorro en este tiempo de pandemia y el país sigue funcionando. O sea, este tipo de discursos tienden a sembrar miedo, pero nosotros no estamos para sembrar miedo, no tenemos miedo, tenemos esperanza, siempre hemos tenido esperanza y siempre hemos sabido que Dios está en control de todas las cosas y de que persecuciones por este proceso no van a venir, pero si algún día viniera una persecución religiosa, nosotros vamos a estar disponibles para vivirla con alegría como demanda el Evangelio. Pero evidentemente uno no tiene que vivir persecuciones imaginarias y mucho menos llamar persecución a lo que muchas veces es la cosecha de tu propia persecución previa. O sea, si uno dice mentiras respecto de los demás, y después dicen mentiras respecto de ti, no puede uno decir, me están persiguiendo, me están calumniando, si uno está cosechando el propio resultado de su propio actuar. Entonces, ese es el fenómeno que nosotros observamos y estamos muchos profesionales, muchas personas, abogados, sociólogos, estudiosos que están ahí para responder a este tipo de campañas del terror. Súper. Vamos a leer más comentarios, Esteban, que han llegado varios. Dice por Andrea Alegría Ortiz, saludos. ¿Por qué los evangélicos piensan que al votar apruebo se va a llegar al comunismo y socialismo? Apruebo, dice. Saludos, dice Daniel Jara Rivas, saludos a Fernando y tremendo invitado, ojalá podamos tenerlo en alguno de los programas de SBO San Bernardo. Así que ahí te llega una Que me inviten invitación, nomás, pues. Esteban, para tu nutrida agenda. Dice también, yo apruebo y soy canuto, Daniel Jara Rivas. Nata Ramírez Leal, hay que entender que los cristianos no somos superiores a lo que mal llamamos mundo. Tenemos las mismas necesidades que cualquier ser humano y necesitamos justicia y conocer a quién tenemos al lado. Dejar de creer en todo lo que nos dicen y empezar a cuestionar, algo que nos dijeron desde un púlpito que era pecado. Esteban Manríquez comenta, los de apruebo quemaron iglesias evangélicas y templos católicos. Eso fue una muestra de los ideales que promueven. Rechazo, dice. Talagante aprueba. Yo apruebo convención constitucional. Un tremendo aporte el otro canuto, dice Marcelo Cárdenas Álvarez. Felicitaciones por el buen trabajo que desarrollan. Apruebo 25 de octubre. Nata Jara nos dice, nos creemos superiores y dejamos de lado al prójimo sin saber cuáles son las necesidades de los demás, por ende, negar nuestras necesidades diciendo que Dios nos da todo es un argumento muy básico y fácil. La realidad es otra. Apruebo. Ya hemos conversado bastante sobre estas miradas erróneas, Esteban. Ahora querría preguntarte, desde tu perspectiva, sabiendo que tu perspectiva es individual, ¿cómo crees tú que se debería enfrentar este proceso evangélico desde una mirada, perdón, este proceso constituyente, desde una mirada cristiana? Sí, mira, bueno, vamos a transformar esto un poquito en un púlpito, pero los cristianos, bueno, Chile tiene una mayoría cristiana, ya sea católica o evangélica, que están paradas por la libertad de conciencia, como están amparados por la libertad de conciencia también los ateos, y todas las otras perspectivas religiosas, ideológicas, políticas, que son protegidas por este elemento vital de la libertad de conciencia. Eh, los cristianos tenemos un resumen de la ley, tenemos un resumen de los mandamientos, tenemos una máxima ética que se llama amar a Dios y amar a tu prójimo. Y desde esa perspectiva, nosotros debemos tomar todo tipo de decisiones.
Y eso involucra, obviamente, también nuestras propias decisiones políticas. Yo tengo que mirar la política desde la perspectiva del amor al prójimo, e incluso del amor a mis propios enemigos. Eh, no odiar a mi enemigo, que sea enemigo político, en fin, sino que de hecho amarlo. Y evidentemente el cristianismo supone muchas veces posiciones o modos de vivir que pueden ser diferentes a los demás. Puede ser diferente el modo de vivir de un cristiano evangélico respecto del de un ateo, o del de un budista, o del de un judío, o del de un católico, o desde alguien que tiene cualquier otra forma de pensamiento, por ejemplo, un vegano, por ejemplo, una persona mapuche, por ejemplo, una persona de una identidad o orientación sexual diversa. Evidentemente todos nosotros somos personas que vivimos en este país, somos personas que tenemos diferencias y cosas en común. Y en esa perspectiva, el asunto del derecho, o sea, por ejemplo, el asunto de una constitución o de las leyes, no dice relación con la imposición de una determinada mirada, o sea, no es la imposición de una mirada evangélica, no es la imposición de una mirada católica, atea, budista, musulmana, mapuche, sino la convivencia pacífica de todas esas miradas. Entonces, yo no puedo esperar participar de un proceso legal o de una ley o de una constitución desde una perspectiva como de evangelización, como una perspectiva de imposición de mi visión, que yo adhiero como verdadera. No es que yo no crea en mi propia visión, sino que evidentemente yo no puedo imponerla a los demás, debo convivir con los demás. Entonces, de cara a un proceso constitucional, el mandamiento del amor al prójimo me demanda salir al encuentro de mi hermano, de mi prójimo, y por lo tanto convivir con esa persona. Entonces, un evangélico debe participar de este proceso constitucional velando no solo por sus propios intereses, sino que por los intereses de los demás. O sea, Jesucristo pone este ejemplo de es mejor dar que recibir. Hay muchas personas que quieren participar de este proceso de la perspectiva del miedo, es decir, de proteger mi propio espacio, ¿no es verdad? O incluso de agrandar mi espacio, de cómo ver cómo puedo obtener más beneficios. Sin embargo, yo creo que la mirada cristiana y una mirada de bien común es al revés, es una mirada de no estar pendiente de ti solamente, sino que estar pendiente primeramente de los demás. Entonces, participar de este proceso teniendo en cuenta los problemas que tiene el país, o sea, no el problema de las pensiones de miseria, el problema del endeudamiento para acceder a la educación, el problema de las listas de espera, el problema de la corrupción. La corrupción es un pecado y no solo es un problema personal, no es una decisión personal, no es una cosa de cosmovisión, es algo que destruye la convivencia de un país y que ha destruido este país ha sido la corrupción política. Entonces, podemos participar desde una mirada democrática, desde una mirada de recordar nuestra propia identidad como minoría religiosa perseguida, discriminada y de luchar en contra no solo de la discriminación hacia nosotros, sino que la discriminación que se produce en este momento en este país respecto de las personas de las minorías religiosas, de otras minorías religiosas, del pueblo, los pueblos originarios, que en este momento tenemos una crisis que no podemos resolver con más balas, que no podemos resolver con más criminalidad, como pretende el gremio de los camioneros, de poner mano dura y violencia y no entrar en un diálogo con un pueblo al que nosotros invadimos y al que nosotros hemos oprimido históricamente, que es una perspectiva muy cristiana. O sea, en el cristianismo usted tiene la historia de un profeta que estaba siendo rodeado por sus enemigos y ora a Dios y Dios enceguece a sus enemigos y prácticamente los entrega en sus manos. Y él podía haber dicho, ya, los voy a guiar para botarlos por un barranco y así me deshago de mis enemigos. Pero el profeta viene y dice, no, mejor les voy a dar de alimento y los voy a despedir en paz y con eso se hace la paz. Nosotros no podemos seguir mirando el tema de la Araucanía desde la perspectiva del comando jungla, desde la perspectiva de cómo llevamos más militarización y seguimos golpeando a familias, a niños, a adultos y a personas allá que están reivindicando que ellos eran poseedores de la tierra mucho antes de que este país naciera. Entonces, existe la posibilidad de participar de esa manera, de decir, miren, nosotros hemos sido una minoría discriminada, una minoría a la que en algún tiempo le privaron de su derecho
a casarse, le privaron de su derecho a tener un cementerio, le privaron de su derecho a expresarse, a ser abiertamente evangélico. ¿Por qué yo no tengo la suficiente empatía de ver así a otras minorías que sufren ese mismo tipo de discriminaciones, como podrían ser, por ejemplo, las minorías sexuales? En este momento del mundo evangélico, la intolerancia religiosa, eh, que desde una verdad, ¿no es cierto?, personal, pretende anular la presencia del prójimo y su desarrollo, es algo que nosotros vivimos como víctimas y que hemos olvidado. O sea, nuestra lucha por la igualdad, por la no discriminación hacia una persona por lo que cree o por su identidad o por lo que hace, es un elemento central de la existencia política de los evangélicos, que es algo que tenemos que corregir. ¿Qué nos cuesta a nosotros, los evangélicos, sentarnos a conversar con la gente de las minorías sexuales y ver cómo podemos convivir? En eso consiste un proceso constitucional, y no solo un proceso constitucional, sino que un proceso político. Y ese es el llamado que muchos evangélicos, pastores, pastoras, obispos, sí tienen muy claro, y en el que estamos tratando de aportar y de visibilizar en esa visión. Esteban, te quiero llevar a otro tema, que es el tema de los rumores que han habido en el último tiempo, tratando de generar este miedo, y uno de esos ha sido el tema de la ley de culto, que se ha hablado también que la nueva constitución, por parte de algunas personas, probablemente con el interés de llevar el agua al molino del rechazo, diciendo que la nueva constitución echaría por tierra la ley de culto. Y tanto así que han tenido que salir varios pastores a través de una carta, los pastores, los mismos pastores que hicieron que ayudaron, que estuvieron en la redacción de la ley en el año 99, a desmentir este engaño, diciendo que eso no es efectivo, que incluso la nueva constitución permitiría profundizar en los derechos, en las libertades religiosas. Y hay pastores que son bastante renombre, que es importante, de repente yo los anoté aquí para mencionarlo. Hay la señora Juana Albornoz, de la Iglesia Misión Apostólica, fue varios expresidentes de la Confraternidad Cristiana de Iglesias, metodistas, presbiterianos, bautistas, adhieren también de la Iglesia Luterana y de la Iglesia Evangélica Presbiteriana. Entonces no son sabiendo que todos somos iguales ante la ley, pero son personas que se han dedicado su vida a la iglesia, que encabezan grupos religiosos importantes, que han desmentido esto, que han dicho, varios también se han manifestado a favor del proceso constituyente. Entonces, preguntarte en ese sentido, ¿tú también concuerdas, me imagino, con esto, con tratar de poner paños fríos a esto, y si tu visión es que también la nueva constitución puede ser una oportunidad para que se profundicen los derechos de las iglesias evangélicas frente también a la iglesia católica, que tiene un estatus jurídico distinto, que es el tema de que ellos son de derecho público, las iglesias evangélicas no. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema? Sí, bueno, esa carta es un claro ejemplo de esta visibilidad que existe respecto de cuando un grupo de pastores o de personas importantes dentro del mundo evangélico se pronuncia de una determinada manera y no es visible dentro de los medios de comunicación. Efectivamente, ahí hay pastores, pastoras, obispos o ex obispos, obispos eméritos, que no solo son líderes dentro de sus iglesias, sino que son personas y abogados también que fueron protagonistas de lo que fue la aprobación de la ley de culto en 1999. Se cuenta ahí, por ejemplo, el abogado Juan Alberto Rabá, el abogado Humberto Ulloa, el pastor Naftali Aravena, en fin, el propio pastor Manuel Covarrubias, que son pastores que participaron intensamente en la creación de la ley de culto y que señalan allí no solo que la ley de culto no está en peligro con este proceso constitucional, sino que además hacen este llamado a atención de participar de los procesos políticos con una mirada en el bien común, en la convivencia, en la justicia, no en, digamos, los temores o los miedos infundados que puedan existir. Ahora, hay que tener muy claro algunas cosas. Mira, yo te voy a contar un dato que no lo he dicho en otras instancias, pero que voy a hacer una publicación sobre eso.
que es muy, muy interesante, porque fíjate que, ¿te acuerdas que yo te conversé que en el tiempo de la dictadura cívico-militar se produjo una fuerte división dentro del mundo evangélico entre los que apoyaban la dictadura cívico-militar con sus crímenes y los que obviamente estaban en contra, ¿ya? Dentro del grupo que apoyaba la dictadura cívico-militar, había un grupo que se llamaba el Consejo de Pastores, que todavía sigue funcionando y que de hecho sigue llamando a votar rechazo. Este grupo aparece en un momento muy, muy crucial, porque la Iglesia Católica, a través del cardenal Raúl Silva Enrique, luchó en favor de los derechos humanos, luchó en contra del asesinato, en contra del secuestro, en contra de la tortura, junto con otras iglesias evangélicas, como la Iglesia Metodista, como la Iglesia Pentecostal de Chile y otras varias, con la Iglesia Evangélica Luterana, que estuvieron ahí, y ya podremos hablar en otro momento de eso, pero fíjate que el grupo que apoyó la dictadura cívico-militar esperaba obtener con eso beneficios de parte del gobierno militar. Y resulta que el gobierno militar no les dio ninguno. Crearon una ley de enseñanza en los colegios que era procatólica, en el año 74, me parece, un poquito más adelante incluso. Y cuando se produjo, cuando el señor Augusto Pinochet, que era católico, nombra a los abogados para la redacción de la Constitución de 1980, este grupo de pastores que apoyaba irrestrictamente a Augusto Pinochet, que le celebraba, que lo recibía con aplausos, le ponían la bandera el 11 de septiembre incluso, esperaban que en la Constitución de 1980 que nos rige pusieran por fin que se respetaba no solo la libertad de religiosos, sino que también la igualdad de religiosa. Y le mandaron cartas a Augusto Pinochet esperando que se reconociera que las iglesias evangélicas también podían ser, y las otras confesiones de fe, no solo evangélicas, pudieran ser de derecho público, como lo es la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en esos años. Y fíjate que en la redacción de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán desestimó esto y la dejó tal cual estaba la Constitución de 1925. Y por ese motivo, por cuanto la Constitución de 1980 rechazó la igualdad religiosa y no quiso establecer esta estatus igualitario entre Iglesia Católica e Iglesia Evangélica, se tuvo que crear en democracia a partir del gobierno de Frei lo que fue la ley de culto, porque la Constitución no quiso tratar la igualdad religiosa en todo su espectro como los evangélicos, en ese tiempo incluso los evangélicos pinochetistas, esperaban. Entonces, efectivamente, este proceso constitucional se sirve no solo como una oportunidad de estar en favor del prójimo, en favor de los sufrimientos de la gente, en contra de la corrupción, sino como para resolver una deuda histórica del gobierno de Chile y de la Constitución de Chile, la norma fundamental de Chile, de reconocer no solo la libertad religiosa, sino que también la igualdad religiosa. Entonces, claro, el proceso constitucional, a partir de su artículo 135, inciso final, establece con claridad que la nueva constitución no puede transgredir leyes, no puede derogar leyes, no tiene esa facultad. Y la ley de culto es una ley. Y lo segundo y más importante que eso es que finalmente la libertad de culto no es un derecho, la libertad religiosa, la libertad de expresión, no es un derecho que favorece solamente a los evangélicos, favorece también a los católicos, a los ateos, a los musulmanes, a todas las minorías ideológicas, a los veganos, a las feministas, a las minorías sexuales, a las minorías indígenas, a todo tipo de personas está protegida por la libertad de conciencia, por lo tanto, y la libertad de conciencia religiosa, porque un ateo necesita libertad de conciencia religiosa para no tener religión. Entonces, la libertad religiosa es quizás uno de los fundamentos principales de la democracia. Y si la gente salió a marchar pacíficamente allá afuera, no fue para disminuir los derechos fundamentales, no fue para eliminar los derechos humanos, al contrario, para el respeto adecuado y efectivo de los derechos fundamentales de todos los tipos de personas. Entonces, y aquí yo quiero llegar a un punto muy interesante porque hay un señor que se llama Esteban Manrique, me parece que dijo que los de la prueba habían quemado iglesias. ¿En qué momento ha visto a alguien de la prueba quemando una iglesia? Aquí en Chile se produjo protesta social donde existieron hechos de violencia y hechos de violencia que son lamentables, que nadie puede estar de acuerdo con que se hayan quemado, por ejemplo, en las estaciones de metro, pero cada uno de esos hechos son materia de investigación y no puede uno sostener que fueron los de la prueba
los que lo quemaron. O sea, en este momento usted tiene gente de todos los sectores diciendo que van a votar a prueba. Hay gente de la derecha que está diciendo que va a votar a prueba. Fueron ellos los que quemaron esos lugares. Pero ¿sabe quién sí quemaba y quienes sí destruían iglesias, allanaban iglesias? Se metieron, por ejemplo, a la iglesia Misión, iglesia pentecostal en los años 70, en los años 80, quienes allanaron el servicio evangélico para el desarrollo, quienes allanaron la iglesia católica innumerables veces, quienes allanaron a pastores evangélicos y secuestraron al pastor Roberto Ávila. Fue la dictadura cívico-militar chilena la que asesinó al pastor José Matías Ñanco por decirle que matar estaba mal. Entonces, ese tipo de cosas no se conocen, no se dan a conocer y se arma un discurso en virtud del cual poco más las personas que estamos preocupadas por el respeto de la vida de los demás queremos quemar iglesias. Eso no tiene ningún fundamento que hay que rechazarlo con mucha fuerza. Súper. Esteban, para ir cerrando esta transmisión que ha sido muy interesante y espero que podamos repetirla en otra oportunidad, ¿algún comentario general que tú quieras realizar? Te dejo el micrófono abierto para que tú puedas comentar lo que tú creas pertinente. Sí, bueno, me gustaría decirle a todos los que me están viendo, a tanto cristianos como no cristianos, que participen de este proceso con libertad de conciencia, que voten por lo que les parezca mejor. Yo no considero que aquel hermano o vecino ciudadano que vaya a votar rechazo o apruebo sea más o menos mi hermano o mi amigo o mi prójimo. Eh, no, que no se dejen guiar por discursos del terror, que no se dejen guiar por discursos que intentan apelar a los miedos de las personas, sino que se dejen guiar por la información y por sobre todo por la participación. Eh, este proceso constitucional, no sé si gana la prueba el 25 de octubre, la pega para lograr una constitución que sea la casa de todos, no se va a agotar ese día. Esto es un trabajo de largo trecho, digamos, en el que se lo van a tomar este proceso las personas que uno no quiere, las personas quizás que siempre han estado obteniendo beneficios baratos desde el punto de vista de la política o del poder, si es que nosotros no participamos. Aquí lo importante es que todos participemos, que todos vayamos, asistamos a un cabildo, que todos estemos viendo estos programas, que escuchemos los argumentos del rechazo, que escuchemos los argumentos del apruebo, que nos basemos en información no entincadas, que nos basemos en lo que nos puede decir un experto en leyes, lo que nos puede decir un experto en economía, lo que nos puede decir un experto en historia y poder ir contrastando cada una de esas posturas. Yo estoy a favor del apruebo, yo creo que el apruebo es el camino del diálogo, es el camino de sentarse a conversar y si todos nos sentamos a conversar con la perspectiva de no de buscar nuestros propios intereses, sino que buscar el interés de los demás, buscar el interés de todos, podemos hacer de este proceso un proceso histórico que nos ayude a resolver no solo nuestras diferencias, sino que también a hacer este país un proyecto de futuro, de mirar hacia el futuro y lograr los avances que esta constitución actual no permite, porque tiene todos estos amarres que impiden los cambios y las transformaciones sociales. Súper, Esteban. Hay varios comentarios ahí que te invito después a que puedas revisar. Por ejemplo, ahí Andy Marvin nos dice, pregunta, ¿en qué debería fijarse uno como ciudadano y Canuto a la hora de decidir una u otra cosa? Bueno, tiene que fijarse en cómo lo que uno está decidiendo incide en el destino y en la paz de los demás. O sea, pensar en el otro primero y luego en uno. Creo que eso es como lo fundamental. Siempre tener esperanza, no tener miedo. El perfecto amor echa fuera el temor, decimos los cristianos, y por lo tanto no dejarse guiar por ese tipo de discurso. Y por sobre todo, ver cómo uno puede, digamos, trabajar para la paz de los demás, y no una paz que significa ausencia de conflicto o como silenciar el conflicto, sino como esta paz bíblica que significa donde reina la justicia para todos los demás, o sea, donde hay una paz que significa que no hay opresión hacia los pobres, que no hay injusticia, que no hay abuso de poder, que es algo que la escritura deplora, que algo que los profetas denuncian en toda la Sagrada Escritura. Y ahí
Rivera Sara dice, me gusta mucho que tu visión sea consciente, justa, y como bien dices, a Dios nunca le gustó la injusticia, luego enviando a su Hijo Jesús para ayudar al débil, al menesteroso, y todo lo que dices es la verdad, no podemos estar en una sociedad que ampara la injusticia y desprotege al débil. Me gusta mucho tu página, me siento muy identificada con la postura que planteas y es el sentir de muchos. Conversar todo esto hace muy bien. Y ahí recordarle a todos que tú creaste la página El Otro Canuto en Facebook, que la puedan ir, para que la puedan seguir en Facebook y también informarse y aprender harto porque tú todos los días estás subiendo mucha información y siempre con mucha argumento y con mucha precisión. No son comentarios a tontas y a locas, sino que son comentarios fundados históricamente, que se nota que hay un trabajo detrás de eso. Así que, Esteban, darte las gracias por esta conversación. Hay harto comentario ahí, te invito a leerlo y ya tienes ahí también una invitación de San Bernardo para participar, así que pues si puedes poner después ahí cómo contactarte, o yo mismo le voy a responder también para que te contacten. Ya, pues súper, sí, denle nomás ahí mi contacto. Yo estoy disponible para conversar, para dialogar, para debatir. He estado en escenarios en los cuales hay personas que están por la postura diferente y ha sido un bonito momento para poder contrastar postura y contrastar mirada. Así que estamos al servicio de los que lo requieren. Ya, pues muchas gracias, Esteban, y un saludo a todos los que nos siguieron esta transmisión y les invito a compartirla porque va a quedar también ahí en la plataforma de Talagante a Prueba. Chao a todos. Chao, chao. Súper. Que estés muy bien. Igual, chao.